First Avenue. The complaint to Department 18, Sea Lake and Charlie. 18, Bienvenidos sean ustedes a tu Club Gaming and Tech. Si no me conoces, yo soy el Sensei. Y en esta ocasión les traigo, señores, contenido sumamente interesante. Y es que he tenido que dejar algunas de las cosas que he tenido pautado como contenido para el club. Para traerle este video lo voy a traer un poquito improvisado, bien orgánico, para que básicamente tengan la idea de lo que está pasando y se cuiden. Y es que, señores, es sorprendente cómo ha crecido el crimen cibernético en todo el mundo, pero principalmente aquí en República Dominicana he visto personas, empresas muy cercanas que han sufrido de lo que es el ransomware. Sin embargo, ahora estos criminales están descendiendo a lo más, vamos a decir, los targets menos importantes como nosotros. Me tocó a mí, lo tocó al club. Y es que he sido contactado por unos hackers quienes han hecho, señores, una ingeniería social excelente. Hay que dársela, ¿eh? Hay que dársela. Ellos dependen, ellos te estudian, tienen los nichos, conocen cuál es el público y hacen su ingeniería social. Y básicamente esto lo que trata es de simular, fingir que son personas, empresas legítimas para engañarte. Y a nosotros nos llegaron con una propuesta, una serie de cosas, pero señores, con el fin de hackearnos, de robarnos la información, secuestrarnos la información. Entonces yo aquí en este video lo que voy a hacer es que te voy a enseñar qué fue lo que los tigres hicieron, qué estrategia, ¿verdad?, básicamente utilizaron y cómo tú puedes defenderte de esto, cómo tú puedes ver entre líneas y saber básicamente a dónde te quieren llevar. Te voy a enseñar los virus, te voy a enseñar las cosas que utilizaron estos tigres. Pero básicamente uno es Gantel y uno sabe de esto, más o menos uno tiene un par de añitos desde que empezó este tema aquí. Empezamos Windows 95, 98. Por ahí empezamos a bregar con lo que es informática, resolver con equipos, software, y uno ha visto lo bueno y lo malo que tiene este mundo y básicamente hay muchas personas aquí y en todo el mundo que utilizan la tecnología como un transporte, ¿verdad?, básicamente un medio para engañar. Y de verdad es lamentable. La tecnología es muy buena, sin embargo, en manos no adecuadas puede hacer bastante daño. Y nada, señores, sin mucho bulto, vamos allá, te voy a enseñar qué es lo que hay. Bien, señores, y estoy en la PC y de verdad a mí esta vaina me da risa porque de verdad este tipo, el hacker, el tigre o el grupo de personas que intentaron básicamente como hacerme esa vuelta, esos tigres de verdad no saben que uno es un gantel, loco. A mí me da risa. Yo los hackeé a todos. Pero yo se lo voy a decir más adelante. Le voy a enseñar básicamente lo que pasó. Le voy a explicar algunas cosas. Pero de verdad ellos no se la vieron muy bien y se cayeron en mi vuelta. Y de verdad ahí ellos tan feos. Básicamente le voy a explicar brevemente qué es un ransomware. Que, ¿verdad? Hay diferentes tipos de virus. Yo recuerdo que había uno muy cómico que fue al inicio de todo eso, cuando empezaron los virus. Había uno que era un gusano. Estaba de que el I love you, no sé si te recuerdas. Mucha gente caía en ese tipo de virus porque, ¿verdad? I love you. Entonces la gente, como estaba en esa época de bonanza, de que todo el mundo era cool y vaina, todo el mundo caía en el I love you, todo el mundo le daba a abrir. Pero en verdad ahora han evolucionado bastante y básicamente le voy a definir ahora lo que es un ransomware. Básicamente el malware se define como lo que es un malware de rescate. Es como un virus que lo que te va a pedir es un rescate y un rescate de tu información. El ransomware es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o sus archivos personales y exige un pago, ¿verdad?, para el rescate y poder acceder nuevamente a tus archivos. No sabía el dato, pero lo voy a dar aquí. Y es que este tipo de virus empezaron en la década de los 80 y anteriormente el pago se hacía ya por correo postal. Entonces, básicamente, hoy día te piden lo que es normalmente las criptomonedas o pagos por tarjeta de crédito si tú no bregas con eso. Ahora, ¿cómo tú puedes infectarte? Te infectan de diferentes formas, que era lo que le decían, pero uno de los métodos más comunes es a través de un spam malicioso, un mal spam, que son
mensajes que te van llegando a tu correo electrónico, que fue por donde me llegó a mí, por donde te intentan, ¿verdad? Contactar. Entonces ellos te envían archivos en PDF, en Word, en cualquier tipo de archivo y te mandan algunas veces enlaces a páginas web o maliciosas, ¿verdad? Para que tú te infectes con cualquier cosa que ellos tengan ahí. Y lo interesante de esto es que ellos utilizan dentro del mal spam o los mensajes, hacen lo que es la ingeniería social. En la ingeniería social, por ejemplo, si tú tienes una cuenta de Instagram o Facebook o un canal de YouTube, que en mi caso nos contactaron por el correo del Club Gaming and Tech y ahí ellos intentaron hacernos una propuesta de promoción. Señores, yo no tengo ni uno, yo estoy en olla, yo estoy roto. Y ellos aprovecharon, ¿verdad? Que somos un canal en crecimiento. Y básicamente intentaron comprarnos, hacer una propuesta de sponsor o de mercadeo de su marca, que le voy a enseñar el detalle donde está todo lo que la ingeniería social que ellos hicieron. A veces se pueden disfrazar como que son agentes del FBI para obligarte a que tú pagues, etcétera. Hay diferentes tipos de ransomware. Hay muchos que lo he visto en celulares, muchos. Y es donde te salen, por ejemplo, muchas aplicaciones o mensajes que te dicen que tú debes eh, básicamente pagar para que te dejen de salir mensajes emergentes en el celular. He visto mis celulares explotados de mensajes que mira que tú tienes que pagar, que tal cosa, que he detectado un virus, que paga para que tú te liberes de él, etcétera. Entonces la gente desesperada por no poder utilizar su teléfono personal incurre en este pago. A veces lo hacen, a veces no, y normalmente abusan de aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de verdad de lo que es informática y seguridad y este tipo de cosas. Hay otros que lo que hacen en tu PC es bloquear tu pantalla. Te aparece una alerta en la pantalla. Tan pronto tú enciendes la pantalla, te aparece ese mensaje que impide que tú utilices tu PC por completo. Entonces ahí a veces te aparece un mensaje del FBI. Normalmente ellos se agarran de eso o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué utilizan esto? Porque normalmente hay personitas que utilizan softwares, ¿verdad? No pagos y la gente entiende que me agarraron por ahí, que tengo que pagar una multa porque tengo en mi computadora archivos básicamente indebidos de diferentes tipos. No vamos a entrar en los detalles, pero ustedes saben qué tipo de archivo me refiero. Entonces, ahí si tú has trabajado o has hecho algún momento piratería, algún software que tú no quieras pagar y te metiste en eso, o agarraron algo de pornografía, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ahí te caen arriba. Y el más peligroso, señores, que el que he visto en empresas aquí en República Dominicana es el ransomware descifrado. Señores, este es el más peligroso porque a veces agarran empresas, agarran marcas, agarran una serie de, o sea, targets que son objetivos, vamos a decir, grandes. Y ellos aprovechan y te bloquean toda tu información, te cifran toda la información, muchas veces la información de tus servidores, eh, servidores de producción donde la gente necesita desenvolverse para poder generar dinero. Y ellos te piden ese pago en bitcoins, normalmente lo piden para poderte devolver la información. Por eso es que dentro de las buenas prácticas de la seguridad tecnológica está lo que es el salvador de la nube. Ustedes saben, hay empresas grandísimas que han caído sobre este tipo de malware, recordando la situación que se le dio a Nvidia, que todavía a la fecha tiene muchas repercusiones. Entonces, básicamente, señores, de esto se trata y aquí básicamente les voy a enseñar ahora qué fue lo que intentaron hacernos a nosotros. Señores, y antes de continuar con el video, quiero de verdad saber si te has suscrito al Club Gaming and Tech. Asegúrate de darle un like, démosles la bienvenida a De Todos para Todos, y que es nuestro último suscriptor. Ser suscriptor del Club Gaming and Tech es gratis, darle un like es gratis. Eso nos ayuda bastante a crecer, a motivarnos a continuar creando contenido de calidad para ustedes. Comparte este contenido a tus panas, a tus socios, para que también estén claros y sepan lo que hay. También, si quieres formar parte de nuestro grupo de patrones, excelente.
estamos creando algunas dinámicas para poderla desarrollar con ellos. Y nada, señores, continuamos con el video. ¡Vamos allá! Bien, señores, y les muestro aquí en pantalla la ingeniería social que utilizaron estas personas para intentar contaminarnos. Pero recuerden, señores, que dependiendo del tipo de nicho al que usted pertenezca, ellos van a utilizar algunas cositas, van a variar una cosa con otra. O sea, si usted tiene una cuenta de Instagram, ellos van a intentar llegarte por ahí. Si tú tienes muchas cosas en Facebook, o si tú eres una persona, vamos a decir, identificado que tú eres un VP o eres una persona importante o tú eres una persona que tiene información relativa de una empresa, ese tipo de cosas, ellos van a intentar llegarte de diferentes formas, pero el fin es el mismo. Usted lo que tiene que saber leer entre líneas cuál básicamente va a ser el fin de ellos para poder tomar medidas, y eso es lo que yo quiero aquí demostrar. En el caso de nosotros como un canal de YouTube, no sé si ustedes saben lo que se refiere al proyecto de los NFT, que básicamente tiene mucho auge, y en este caso utilizaron el Apacadabrats, que es una de las iniciativas de NFT que está dando mucho de qué hablar. Inclusive le han hecho propuestas de miles y miles de dólares a streamers famosos para que ellos hagan las promociones de este tipo de básicamente proyecto. Y ellos, en este caso, en el caso de nosotros, nos están ofreciendo una cooperación para, ¿verdad?, una promoción. Ellos dicen que ellos están dispuestos a pagar $1,400, señores, por 35 segundos de su video al inicio de un video mío, o sea, de nosotros aquí en el club. Y básicamente ellos están buscando como hacer una especie de trailer, porque ya el NFT, el proyecto va a salir rápido, y aquí nos están mandando, nos dicen que nos van a mandar, que si estamos interesados nos van a mandar un video y los materiales para ver si nosotros podemos cooperar o no. Ahí como que mira, si tú quieres cooperar o no. Si tú estás interesado, devuélveme. Entonces yo, tú sabes, yo estoy en olla, loco, yo estoy abatido, de verdad. Yo sé que nada es gratis, señores, nada en la vida es gratis. Usted tiene que trabajar duro, 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 duro. Y en este proyecto del club estamos trabajando duro. Aquí simplemente podemos aceptar lo que ustedes, los suscriptores y, ¿verdad?, los patrones. No tenemos patrones todavía, pero los patrones nos pudieran cooperar. Pero después de ahí nada es gratis, señores. Yo le digo, bueno, yo estoy roto, está heavy, yo dime, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y el tigre viene y me dice, mira, te voy a decir qué es lo que hay. Esto es rápido, tú le vas a decir a tu audiencia de nuestro proyecto, nuestra colección de Alpacadabrats. Yo sé ya de antemano de qué trata el proyecto. Y ellos nos dicen, ay, mira, te vamos a hacer un script y la promo, y tú vas a preparar el video. Ahí tú haces un pre-roll, qué sé yo, para que básicamente ahí tú debes cumplir con unos puntos, y después de eso tú me preguntas cualquier cosa y yo te respondo. O sea, ahí el tigre me dice, mira, ¿cuál es la mejor forma de una vez para pagarte? Te podemos pagar en cualquier método. También te podemos pagar por cryptocurrency o por criptomonedas, si tú quieres, pero tú tienes que mandarnos tu cartera o tu dirección para yo hacerlo. No dice, mira, te puedo pagar en Bitcoin, en Ethereum, en toda esa moneda por ahí sin ningún problema. Ellos de una vez me están hablando de criptomonedas, que me pueden pagar en cualquier cosa, pero hasta te podemos pagar en criptomonedas. Entonces aquí es que ¿verdad? Uno se le prende el bombillo, porque básicamente todo suena muy bien. Y eso, todas estas cosas que ellos me están diciendo parecen muy bien y yo la puedo hacer rápidamente. Esto es simple. Pero me hablan de criptomonedas. Entonces ahí me dice, te vamos a mandar un media kit que va a incluir un video, un contrato. Tú tienes que firmar ese contrato, y después que tú firmes el contrato te vamos a depositar el 30% en avance, ¿verdad? Te vamos a poder depositar el 50% de avance, ¿verdad? Eso es una oferta bacanísima. Pero míralo aquí. Tú tienes que asegurarte de leer todos los materiales que te vamos a mandar en el Media Kit, con un step by step instruction para que tú lo descargues, se descomprima, qué sé yo. Ahí me dice el pana que esto. ¿Qué pasa? Me manda dos links, uno en Dropbox y uno en Mega, ¿verdad? Que eso no es nada normal. Y me dice, mira, tu password es Alpacadabras y todas las cosas. Entonces el pana me dice, mira, rápidamente, lo que tú tienes que hacer es instala el archivo en tu PC.
los archivos tú los vas a encontrar en los links que me mandaron. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí es que está la cucaramácara, señores. ¿Cómo yo voy a instalar un archivo? Mi PC. Ahí ellos la marcaron porque si son archivos para ellos darme una introducción, no tiene sentido cuando me hablan de un video. Pero nada, yo les voy a enseñar los archivos para que ustedes vean. Entonces tiene que ver el promo video y leer el contrato. El contrato está dentro del archivo. Desde que tú lo completes, tú no lo mandas, qué sé yo qué, y ahí te depositamos tu cuarto, el 50% de avance. Y eso va a tomar 5 minutos de tu tiempo. O sea, el tipo me la está poniendo cómoda. Me va a depositar todos esos cuartos, $700, en algo que me va a tomar 5 minutos de mi tiempo. O sea, yo no estoy haciendo ni siquiera video ni nada. Todavía. Ahí me manda los links para que yo de que me... Pero lo primero que usted tiene que hacer, señores, es nunca abrir links. No debes básicamente hacer nada de esto. Yo más adelante hice una prueba, cogí todos los archivos. Yo lo descargué y hice todo lo que me dijeron. Todo lo que me dijeron solamente por la ciencia y para mostrarlo aquí en el club. Para que todos ustedes sepan en qué consiste todo esto y cómo la gente se dedica a engañar. Bueno, después yo también le hice una pregunta. Mira, pero tú también me puedes pagar por PayPal. Óyeme, yo, en verdad, yo no trabajo con criptos ni nada de ese tipo de cosas. Pero le pregunto, mira, y con el tema del PayPal. Y el pana como que me empieza a divariar. En sí, ya cuando estoy viendo la situación, yo lo que atino es a preparar un equipo para yo hacer esa prueba, para yo, ¿verdad?, traerlo aquí al club y correr todos los archivos que ellos me dieron. O sea, yo hice todo lo que ellos me dijeron. Pero le hice una computadora que lo que tiene problemas. Y básicamente, si tú tienes una computadora sumamente rápida, como el reactor del club, que es una máquina de última generación, en verdad, eh, o sea, alta gama, todo se te ejecuta y tú ni cuenta te das. Entonces yo le hice una computadora totalmente a lo inverso. O sea, la máquina, una máquina, yo no recuerdo de qué año es esa máquina, pero señores, esa máquina hay problemas. Esa máquina lenta para ver, yo lo hice para ver el comportamiento del archivo, cómo iban a comportarse los archivos, cómo iba a ser toda esta dinámica y ver de qué se trataba. Entonces después de eso, yo lo voy a mostrar ahora para que vean qué pasó con esa prueba. Y nada, señores, ya aquí en el dinosaurio descomprimí los archivos. Aquí vimos un video que no tiene nada de malo, pero este es el archivo envenenado. Tiene un icono de Word y es .screensaver. Y aquí tú vas a ver el proceso que corre, ¿verdad? Con el nombre del archivo y ahí está la descripción. Ahí está descomprimiéndose, haciendo lo que vaya a hacer para robarte. Un archivo de 380 megas donde ellos dicen que están las instrucciones, el link, que sé yo qué, de YouTube Partner, que sé yo cuánto. Te da tiempo a finalizarlo. Y esto simplemente es el video del proyecto real que lo puedes ver en YouTube y lo puse aquí en este video para que lo vean. Pero lo utilizan para esconderse detrás del proyecto para poder robar. Y nada, y finalmente nos sentamos, le preparamos una cosita ahí, un trabajito, tú sabes, una cosita bacana y se la mandamos a ellos para que básicamente ellos validen el trabajo que nosotros hicimos. No le vamos a dar mucha luz de lo que se hizo, pero se le mandó algo para que ellos validen el trabajo que nosotros hicimos. Y nada, yo espero que ellos estén bien y no les haya pasado nada. Mi corazón tiene pura maldad. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.